movimiento, por favor. Mustafa. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Cambio de dirección. Esta es la categoría de amazonas infantiles de 9 a 11 años. 4 señoritas que ingresan a la categoría. Tan amable, la amazona con el número 3, por favor. Ella hace una buena presentación con respecto al dominio que tiene sobre su ejemplar. Ella se sienta de buena manera en la profundidad de su calapa, pero si vamos a analizar lo que ha pasado en su presentación, tuvo detalles en la calibración de su ejemplar, pero también cuando ingresa a hacer la prueba del 8 tiene un poco de dificultad y los círculos los hace desiguales, unos los abre, otros los cierra, pero quisiéramos ver que ella buscara más a las ayudas, que utilizara las ayudas. Recordemos que los ejemplares, los jinetes o las amazonas deben lucirse y deben buscar sus ejemplares para lograr lo mejor de ellos, para que así su presentación sea exitosa. Ella tiene esos detalles. Otro detalle importante, sus manitos cuando ella ceja, hay que hacerlo con suavidad. La cejada no se puede hacer llamando el ejemplar de manera fuerte, pero en general lo que les digo yo, miren la forma como ella se sienta, la forma como trabaja, ella va de buena naturalidad. Ella hoy queda ubicada en el tercer puesto de la categoría. La amazona con el número 4, si es tan amable. De mejor presentación con respecto a la parte de calibración de su ejemplar. Ella ha mantenido mejor su ejemplar en la calibración. Observemos también que ella se sienta de buena manera, pone bien sus piecitos, pero si estuvieron ustedes atentos, se dieron cuenta que tuvo un error de concentración. Y el error de concentración es que le faltó un giro en el 8. Terminó en el poste donde se inicia y se debe terminar en el poste contrario. Recordemos que esa penalización es concentración, tiene que ver con el puntaje de concentración que está incluido entre los 30 puntos, pero de igual manera para una prueba mal realizada y también hay una penalización. Ella hoy queda ubicada en la medalla de bronce en la categoría. Las dos amazonas 1 y 2, si son tan amables, pongámonos en movimiento, por favor. Esas dos amazonas son dos amazonas de muy buena, de alta calidad. Son dos niñas que si ustedes las observan se sientan muy bien. Vemos la forma como ellas se acomodan en la profundidad de sus sillines. También son niñas que tienen calibración en sus ejemplares, que tienen sentido de conducción. Pero si ustedes observan por delante y por detrás, observemos los pies y las pies de las dos. Una inestabilidad en sus pies.
La otra amazona nos abre sus pies, los dos pies no los abre hacia los lados. Ahí las vemos en igualdad de condiciones las dos. Como les digo, con respecto a la postura, ustedes las pueden observar ambas en las posturas de sus manos. Cuando van a la prueba individual, en los círculos del 8 encontramos en ellas unos círculos concéntricos, pero cuando las dos van a hacer la serpentina, se recuestan cuando van por los callejones. En ese orden de ideas, las dos están en igualdad de condiciones y por esta razón se llaman a una comparación. La comparación que corresponde en esta categoría es el cambio de dirección. Recordemos que el cambio de dirección lo analizamos cómo se hace el cambio y de igual manera cómo se mantiene la postura. Con respecto a eso no hubo modificación, las dos mantienen su postura, las dos en eso son estables, pero cuando van a hacer el cambio ya ustedes observaron qué pasó. Hubo una de las amazonas que tuvo dificultad en los giros, su caballo se le desigualó, tuvo dificultad de llegar al riel, en 3 oportunidades su caballo vuelve y se le desiguala y ahí pierde. La otra amazona hace los cambios con mayor suavidad, mantiene estable su ejemplar y ahí ya hay una diferencia. La medalla de oro para la amazona con el número 2 y la medalla de plata para la amazona con el número 1. De categoría Amazonas Infantil, Luca Jesús Ana, medalla medalla de oro para Zoe Solagier, medalla de plata para Zaria de Groot, segundo puesto Alicia García, tercer puesto Mackenzie Brooklyn Trump. Nos ha pasado para una pausa de algún minuto, nos lo sigue back después de pausa con la categoría de jinetes infantil. Jinetes infantil 9 para Jesús Aya, comienza a preparar Aidan Cobb. Comienza a preparar también para la categoría Amazonas Junior, Jes 2 para Jes 4 Aya, Jusverly Rosario Peña. Meluensen Pertigues y Mia Rostro comienza a preparar para después de break en categoría jinetes infantil 9 para Jes 1 año y Amazonas Junior Jes 2 para Jes 4 años.
tablet of computer, hungabuegan ang favorito di Lotto online. Lotto, e Loteria de Aruba. Cambiando vida. A Obo por multiplicado prêmio de Beckford, também com multi-X com 5 viaja. Essa que tá boa chance de ganhar mais a Oco Beckford e multi-X. Visita qualquer revendedor de Lotto ou visitar Lotto online. Compa hunga, quisbo 4 cifras ou 3 cifras de 0 até 9. Pide para agregar multi-X na Beckford. Se você compra florin na Beckford, multi-X lo custa automaticamente florin. Boteca lo custa total 2 florin. Sorteio da hunga de luna para sabra 2h30 tarde e 7h45 dia noite. Já domingo tem sorteio que da hunga 2h tarde. Durante o sorteio, se sale bala FP, você ganha o prêmio de Beckford e chance extra de seguinte sorteio de Beckford. Se sale e bala X2, você ganha doble prêmio. Por exemplo, Match 4 dá 5.000 florin e X2 tá vira 10.000 florin. Se sale e bala X3, você ganha triple prêmio. Por exemplo, Match 4 dá 5.000 florin. X3 tá vira 5.000 florin. Se sale e bala X5, você ganha 5 viajes e prêmio. Por exemplo, Match 4 dá 5.000 florin. X5 dá 25.000 florin. Lotto, e Loteria de Aruba. Cambiando tablet of computer, hungabuegan ang favorito di Lotto online. Lotto, e Loteria de Aruba. Cambiando vida. A Obo por multiplicado prêmio de Beckford, também com multi-X com 5 viaja. Essa que tá boa chance de ganhar mais a Oco Beckford e multi-X. Visita qualquer revendedor de Lotto ou visitar Lotto online. Compa hunga, quisbo 4 cifras ou 3 cifras de 0 até 9. Pide para agregar multi-X na Beckford. Se você compra florin na Beckford, multi-X lo custa automaticamente florin. Boteca lo custa total 2 florin. Sorteio da hunga de luna para sabra 2h30 tarde e 7h45 dia noite. Já domingo tem sorteio que da hunga 2h tarde. Durante o sorteio, se sale bala FP, você ganha o prêmio de Beckford e chance extra de seguinte sorteio de Beckford. Se sale e bala X2, você ganha doble prêmio. Por exemplo, Match 4 dá 5.000 florin e X2 tá vira 10.000 florin. Se sale e bala X3, você ganha triple. Stay back. Stay back. Back zit de dronken kans officieel. Agora zit de dronken kans oficial. Salute. Agora aí nós estamos de fallo técnico. No, die nos manda sí, de generator a bulla ahí. El generator dice lo que paga más, lo que trabaja más, entonces Cortana no paga con diésel, whatever, pero ela cai e ela saca todo o computer fora do sistema também. Dus, não sabe. Via Floralina, Que que pistou? Interpasso Billy 5. Então, que coisa diferente aí que podemos. Organização. Ja, aqui anda hobby mais, me dá aí hobby mais bom, é bom que cada outro. Também tem tremendo gala, se pode mesmo, galadão.
lucha bien, una na elogiar Tom Peters, Lucho Claro, Melanie Weaver y Rancho Monte Azul. Hobby bom visitar, hobby cabaísta de antes, hobby back, bem para nice red carpet, basta algo para cabaísta que ven nada de vestido y gala, pero hobby bom en cada otro, bom ambiente, we can get a decent también. Sí, ahorita me no, chambeando com a Ier. Chambeando com a Ier, dice também. Ahorita em que Ahora tem DJ, acabo de escuchar o nome, pero... Ahorita me tenho um artista secreto trovador, Nada, pensa così, pero... Ah, pensava que tinha do J.O., não? Sì, J.O., pero nada, pensa così. Ayer nos parou o minister Kalin Cruz, assim, opening oficial. Bom ambiente. Dije resultado ayer Fini, lleva Fini a Ghana, Babilonia y dos aquí da Pólvora que hace un comeback. Eso es básicamente el comeback y la retirada también ayer, caballo lleva con el pasatiempo compitiendo, ganando, él sale fuera del concurso ayer y la retirada. Y de macho, el orgullo de Sabaneta, Mágico, Secreto de Mágico, él gana después de un par de viajes, él va en el mes, Sixto Canele, viaje si la da el Sixto back. También, un buen ambiente mes. Si vos vas a llegar, pues ahora vis que llega. No, pues tiene cámara acá, no ori. No hui, pues tiene cámara acá. Sí. Soy de Michael de Cuba, dueño y propietario de Secreto de Mágico, campeón, gran campeón ayer en Interpaso 2025. Y Mike, pues estamos en 3-4 cabrón, ¿verdad? Más que 6. Sí, ¿no? Más que 6, sí. Sí. 6-7 Pensei bem, 6-7 já acaba com o Secreto da Ghana. Muito internacional também, clássico internacional, de Januário. Havia competência contra nós. Sim, da Ghana sei também. O Secreto está indo ali para su comissão, su fuera de concurso. Está indo dicho. E nada de Bahia Foco, né, Mike? E ideia tem, não? Maneira de tempo, não? Já tempo, trabalho, se não vai apresentar a foto. Sim. Ganha sempre tem. Ganha papai sempre tem. Que vem Colômbia? Isso é algo grande. Sim. Se me logra isso aí, pero pegar que me quiere no más. No, me quiere, sí, pero como se está vai de outro man, está vai de outro training. Sim. Sí, agora vou digo aqui com tinha gostar de nível aí, porque na Aruba é bom, pero também sabe, em Colômbia é full outro ball game. Quanto países você competiu na AWER? A ver, que está ofendendo que da Aruba só. Aruba só? Sim, lastimamente nós não podemos aquela clapa cortar o Bini e nós tampouco não podemos aquela clapa vai. Agora está muito, mas se não está errado, da Aruba só tem água. Vai, correndo vai a outra vez? Agora ele dá nos computadores do coisa, Não, você escutou o terreno, mas corrida vai, não está nossa. Não, está nosso. Aí você não vai o rato assim. E by the way, a ainda paga seu bel de Almar, não? Diz para você, se vergonha, não sei. Para você saco, ele vai pagar, não? Diz por se acaso. Data de center também pagados. Data de center também pagar. Ele quer nos dar show de jumping, sabe como se chama ele? É algo nós não acostumamos, mas sim. Tá algo novo. Sim. Ele quer ter bastante tempo, acaba, mas não muito conhecido na Aruba. Você tem quantos aí? 3 interpassos consagrados, não? 4. Sim. Sim, não. Está aqui na hora de invitar, especialmente, outro tipo de cabalho, outro treinamento, outro coisa. Vamos dar um tempo, né? Mas nem cana, muita cana, agora vai embora. Diz que você vai aqui quando você está aqui, não? Sim. Pero Jason, vai? Ah, well, bom.
Llega. Sí, Jason. Net quedamos por aquí con los personas. Ese es un poli, ¿no? No se ve aquí, ¿no? Sí, Jason. Últimamente, me digo aclarar. A ver, empecé a live stream, pero solamente a petición de selección. Sí. Selección, cuando va en República Dominicana, a su petición, última hora no saqué la clase, para hacer un live stream chiquito, pues sobre la que pierdan, ahora que viene de la entrena y de evaluación. Adiós, no se decidí, normalmente no estoy bien con hobby más equipment, hobby más cámara, bambi, no preparar. Normal, reage también con vos. Sí, pero a ver la quit. Ela decidí que te trama. Diz que também é, você live streaming. Você live streaming, você me examinar, né? A receita Marilu, doña dia obviamente. ¿Qué pasa? Você live streaming. Sim. Se você sabe que são quando paga salário, a hora que não paga, ele me será contami. É, assim tá normal. Isso é normal, sim. A Jason não sai a montes que não, né? Eu não sou alguém assim, empanar, bem trabalho. Cheeseball, sim. Você tem bem trabalho? A atriz ela toma bacino, sabe? Mas aí também com mosquito ele vai Você aqui com não vai pisar, hora que não vai, você vai que comer gordo, né? Tá pensando no cima. Vamos com a minha câmera para os mãos. Me da hora que não vai comer. Não para escutar no sim. Mas é mesmo, da hora que não vai comer. Da hora que escuta tudo com aumento. Não, é só. Vamos com nada de pista aqui. Assim bom, você está a Twin Trump. Bom, me digo bisa, full team de Oca, Emina Martes, Brigitte Balloman, Michael de Cuba, Menerco de la Parinos, Twin Trump, Ofa Bello, Annalyn Peters, hace un tremendo trabajo que interpassa aqui no internacional, bom visitar, mas não avisava, champion de vários que é ex-cabaísta na Back e pouco a pouco nós passávamos a curva cara na Back. Eu também cresci no Back. É costa é mundo de cabaísta. É bem sponsor do bonito é que comprou com você. Sei também da segundo hobby você. Isso é muito bom. Agora aí tô com banners da X. Olha, ela tá. A promessa hobby tempo, hobby preparação e me te querer dor com outro ano mundial. Começa tu renda preta tu renda Dominicana. Não é mundial na República Dominicana, na capital Santo Domingo. E botem dia emocionante, seria no Crown, onde eu vai buscar trainer já foi, Puerto Rico se te gerar, pero diz que cortava um período mais largo, botem emocionante quando competia fora na Colômbia, que é válida em Colômbia. Então, toda semana de preparação para o mundial, pessoal. Aqui agora coisa preta para começar a fazer batalha para fora duro. Por quanto medalha, vamos dizer, precisamos saber por quanto medalha de ouro na Aruba que 13 cabo, cas, 13 becas. Não sabe, não começava o total quando não está. Pero me começava dia logro mais grande com a Aruba e a Hasita Melanie Waver, que a ganhar 4 medalhas de ouro consecutivas. Pero bom, quando eu que vai em categoria de idade, e normalmente que está crescendo, ela quer ganhar. Na 2026, 2024, 2022, na Cali, ela vai por aí de 5 medalhas. Ela cai net short, ela é silver. Então, uma boa amiga de que ela logra ganhar. Começa como colombiano, ainda não me na parte. Que bem, ainda se dolor, pero e a campanha da duro, acho que ela logra vai mundial aqui na PC só de 5, mas através do digo que não. O deporte está difícil, mas
metade do ponto, ou grande parte do ponto está dependendo do trabalho como assim. Você vai em que categoria está? Você vai pensar, me ganhava, sobre vai pensar como é que eu também com você. Pero já vamos por assim, 18 plus, que bem, para ignorar bem como. Pero me deve pensar, você deporte é deporte. Chamar de arte plus Sí, ya reclamar. No, pero ¿qué le pasa? El problema no. Uno con la rua me quiere cortar también para aceptar que es un deporte. Mas cosco pode interagir ou algo assim com o deporte olímpico. Na Aruba tem estigma com o futebol com karate. Não, taekwondo. Zwemmen também, sim. Nada com o deporte não, mas tem mais deporte com não sei, beisebol. Agora que passa, é muito para convencer gente que é deporte, você não pensa, ele plata. Não, nós estamos baixinhos para sobre não ser deporte. Quanto depois para manter um cabalho? Um cabalho, vamos pôr assim aqui na continuo contar onde 500 carinhos, para precisar de rancho, mas de Floralina, de preço fijo, nada do tempo que vai cuido, comida, assistir limpo, tudo coisa, eu tenho vários entre 5 e 6 chega, rancho nada comprar, tem mais, tem menos, pero esta hora inclusive hora aí, quando devo apresentar, hora para acabar treino, quando eu pago treino para acabar que será. Também vamos por assim, um caballo por sacabo entre, vamos a barato 500, para 1000 para luna, depende de que tour a boca hace, ¿no? Y de 6 meses no tengo garantia que te gana. Como que me pues hay un caballo, reflejo de Racha Cerrito, un caballo que nace en Aruba, gana en Aruba, ela perde, pero ela gana en Aruba, gana a fora, vai Colombia, competir com o grande numa boa batalha. Pero o caballo crioulo, mas não está dizendo assim que não. Agora, não todo dia da paz, não todo caballo também assim na bom, pero é por, não há que por. Também, se não tem sorte, quando criar um caballo, lo pode chegar na grande. Pero a maioria de nós está contente com o caballo performa no micrometro, o caballo que performa bom na Aruba. Não tem uma garantia que ele vai a fora de sucesso, mas a triste Aruba está dando batalha e está ganhando. Mas o que eu pensava de estigma de deporte tem um binômio que é de Amazônia e é exemplar. Então, questo va tutto, non dico va che praticamente metade do ponto non tem problema. Se caballo a mirar tá bom, se é exemplar não há nada nervio ou whatever, va bene. Quando eu comecei a ver, é um deporte hobby e é um deporte de questo. Questo custa algo e outro questo custa outra coisa. É um hobby muito, a Melanie por lograr ganhar 4 medalhas de ouro. Está super, um fenômeno. E su tata comienza no rancho Las Piedras a apoiar não somente a Melanie, pero tú, outro mucha Kubai, o grande em Kubai também sali, plata sali em categoria da AVE, também nando um rancho que está cooperando, mas com o Florida, mas com Monte Azul, nando cooperar, hobby bom com aqui no show. Qual é o processo para treinar um caballo? Com dureza? Não, hobby hora, hobby consistência, você parou do mês coisas, mas para assim aqui na boa, é especial para dar. Ah, mas tem para treinar caballo? Não, você tem treino na Aruba mesmo, tem dia super bom treino na Aruba para caballo, Chino Belo Mandi, Monte Azul, sou eu Willem, que tem 3 gerações que está na coisa, vai como ele está ganhando êxito, tem Guillermo Higuita, que antes uma pessoa de Colômbia que vai capsou, basta anos na Aruba, basta anos, então uninan, assim não pode cada rancho que na mesma treino então quando há 4 pessoas que estão sacando êxito, we have Florida também so treino aqui na Wilber, que tem não é um deporte fácil, mas é um deporte Entonces, por mirar, dos Amazonas nos está haciendo una demostración de caballo de salto.
Di Amazonas nanta Jenny Pues, no se ve que Sapunara, un rato un trove. Amazonas Pero con la galang. entrenamiento clásico de dressage y show de jumping, con más de 17 años de experiencia en América y ahora aquí en Aruba, camina dando una clase de monta caballo estilo inglés y de tren caballo también. Su caballo, Onyx Team, también conocido como Duncan, da un trocha, va a competir antes aquí en Aruba. Y da con Jenny por aprender. Ya comenzó su entrenamiento de salto poco más que 2 lunas pasadas. Show jumping da una disciplina camina caballo y jinete me se trabajan juntos para navegar en ruta con barda y balanza y precisión. Aunque Onextin tan nuevo en el deporte aquí, ya acaba de mostrando hobby potencial y Jenny está emocionada por compartir el progreso en la pista hoy. Riba pista también posso comer un cara conocido, Zaria. Zaria está montado de Zeus de Alto Vista, también conocido como Buddy. Zeus de Alto Vista, con caballo de trote y galope, nació en el año 2003. Va a comenzar su camino de salto y menos que un año pasado. Y está mostrando hobby progreso fuerte el momento ahí. Él también gusta de trail riding, de naturaleza y da así entrenamiento de dressage de pista. Zaria está montado de Buddy más o menos 2 lunas, desarrollando una comunicación, balanza y confianza como un equipo. No lo demostrar el show de jumping, o sea que está una disciplina, puede concentrar y va precisión, ritmo y trabajo de equipo entre el caballo y el Amazonas.
Nuestra clapa continúa que competencia de noche llamando por prepista Aiden Koch, participando de categoría jinetes infantil 9 para Jesús Aña. Aiden Koch a prepista. Prepara Jusberly Rosario Peña, Meluensen Pertigues y Miña Rostro. Lo participa de categoría Amazonas Junior, Jes 2 para Jes 4 Aña. Comienza a preparar también Benjamin Soliara. Hindi mo, siguro makain. La siguiente categoría está de jinetes infantil 9 para Jesús Aña, un participante de la categoría Aiden Koch. Guardando todo preparado para, por favor, presentar con ejemplar sin silla na prepista.
tablet of computer, hungabuega ng favorito di Loto online. Loto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. Awobo por multiplicabo prêmio de Beckford, também com multi-X com 5 viaja. Essa aqui tá chance de ganhar mais awo com Beckford e multi-X. Visita qualquer revendedor de Loto ou visita Loto online. Compa hunga, quisbo 4 cifras ou 3 cifras de 0 até 9. Pide para agregar multi-X na Beckford. Se você compra florin na Beckford, multi-X lo custa automaticamente florin. Boteca lo custa total 2 florin. Sorteio to hunga de luna para sabra 2h30 tarde e 7h45 dia noite. Já domingo tem sorteio que hunga 2h tarde. Durante o sorteio, se sale bala FPay, você ganha o prêmio de Beckford e chance extra de seguinte sorteio de Beckford. Se sale e bala X2, você ganha dobro no prêmio. Por exemplo, Match 4 está 5.000 florin e X2 está vira 10.000 florin. Se sale e bala X3, você ganha triple no prêmio. Por exemplo, Match 4 está 5.000 florin. X3 está vira 5.000 florin. Si sale e bala X5, você ganha 5 viajes e prêmio. Por exemplo, Match 4 está 5.000 florin. X5 está 25.000 florin. Loto, en Lotería de Aruba. Cambiando vida. Tablet of computer, hungabuega ng favorito di Loto. Ay, nós live back. E nós está back. Nós está back por rato, pero so sa tawaro A competencia também sigue, diz que não. Jason, abo NPC. De niwa que último tempo que nanang sa live stream paintball. Sí, so de paintball não sa está aqui. Nós agora algo da last minute. Sí. Como tá inang tá indo da last minute. Mana pa la vida normal pa NPC, no? Sí. Last minute call line. Kiko pa assim. Holanda wagnos, tem Mexico wagnos, e na tudo custa streaming. Streaming. E costa bastante, mas esse não está se vega, no? Pero tem deporte que não está aí atenção, merece. E de deporte não conta gana por, no? Sí. Aruba me sei que gana me ofertas. Aruba também gana hora de paintball para via. É, se deporte baracu. Atau aku bani Inggris bisa, atau aku extreme sport tu. Não não bisa berapa Aruba tu kena ser. No, para pensar, mana que tá para você bani, é de grupo de deporte não conta mane é leuk para você ter ele, pero é certo, hobby leuk, um hobby. Sim. Mas com arte, roda de arte. Sim, não, é leuk, sim. No, pero paintball, você assim, para mim que sei que tem live streaming. De lançamento. São lançamento, sincronizar. Synchronize. Você assim. Não sei que segundo, não sei se live stream também postamento. Postamento assim? Sim, pero é dia se não se postamento, não a mim mesmo não gosto de nada de bom. Passo nós quer correr cable cam com o não lado, vou conseguir. Vou conseguir, sim. Pero lá não está mais de pago não, se paga. Mas é a regra de lá. Sim, sim, sim. Pero outra vez assim não se vai com uns quase assim, nós vamos correr cable cam com o não puxa, vou conseguir isso ganhando. Seguir.
Soliana Ini quiere para el último luna nada, no se sigue live stream. Pero Kiko bota quiere con los pues nos tiene podcast dan con cada vez virando más open, nos cada vez nos más podcast. Pero nos me sigue back riba gel, so that so that é um nome que sigue 3.5. Ajá. Nós ficamos Wednesday seis. left. Sim, também tá. E costa, eu queria ir petição para 3 podcasts novos, diferentes. Deporte, espiritualidade, então, outro também parando lá assim, com a barona, urban, não sabe, underground urban assim. Dus pouco a pouco nós está a petição para diferentes podcasts, diferentes programas, e a nós estamos como de visa. Também com parte técnica cobrir, nós está open, nós está puxando orange economy, manejo nos por. E de que nós temos o único mídia que está puxando assim na duro. Sim, agora que sim. Para a temporada de dezembro, nós queremos fazer 3 programas para diferentes coisas, se também tem pipeline. Tem mais projetos, nós vamos sair da Tiki Trajador. Tiki Trajador, tempo também. Sim. Tiki Trajador, tempo também vai mal aí. E treinar foi mas eu tenho 2 semanas mais não, é de domingo que sim. Paintball a cair dentro. Não, de domingo que sim, entre passa cair dentro. Não, pero esse aí tem coisa, não está Tiki Trajador, porque está NPC com a ainda não está chega a 10. Não, eu vou passar. É 10. Sim, é 10. Como é que vem, pero agora, como ele avisa, nós temos interview com o ministro, nós temos mais planeado. Ayer agora confirmar esse deporte também. Nós não trabalhamos mais. O quê? Ministro de Deportes, porque ali. Men, eigenlijk nós ficamos bem back sa ministro Dove, pessoal, o que lá é energia, tem ginkgo passando. Eu digo, como enkelband, Sim. É que você atribui para é dia que nós fazemos interview. Ela avisa nós. É de rato de espécie. Ela avisa nós, pero dor quando nós sai a premissa de barcadeira. Você não está cooperando, não está haragando tampouco, que bem. E eu digo que para nós também, para a alma ainda de essa 20 anos acabar existente, pero para manejo novo. Você 4 anos? 4, 5. Abriu-se 4. Sim, agora o que passa tem hobby fronteira não que nós quer cruzar ainda, não sabe? Nós quer lo crescer. Ainda nós estamos buscando gente de bacaia, mas será tão fácil. É não tem trabalho glamoroso, mas tu gente não para tirar de maica do papia. Para foi câmera de você troca muito fácil. Para câmera vai on. Ora, a primeira tá bom. Pensei não sei me troca a casa. Ele quer nós também que competência e depois nós conversar bem. Jusberly Rosario Peña, Meluense Pertigues y Mia Rose Trump abre pista. Olha, sei que vai que tem mic aqui não? Yeah. Cambio de dirección, por favor. Van a ser mucho. Mike Labini, nada está en cámara. Yo, toma. Pasa que ejemplar para prepista.
método de nosotros, sí, esto pega. Clasificado su prueba individual de categoría 500 infantil 9 para Jesús Aña. Su instructor William Werleman, de 9 años de edad. Su ejemplar cada de modalidad paso fino, su rancho Rancho Monte Azul. En su prueba individual, Aidan Koch. De categoría 500 infantil 9 para Jesús Aña. Na ABC, ¿no? De pensar que la mejor, pero na ABC se lo que para él no te puede. Una beta principiante. Pero no lo llega a eso. En su prueba individual, Aidan Koch. Su instructor William Werleman, ejemplar Gueta Monda Takade de modalidad paso fino. vida no tiene vida si tú no estás, amor. Paz de ti depende, es hora, no me mores más. Sea tarde, luz, que aún hay tiempo de recomenzar.
casa. Esta es la categoría de jinetes infantiles de 9 a 11 años. Un jinete con muchos inconvenientes. Yo sé que en estos fogueos hay muchos niños que se presentan iniciando la práctica de la equitación de caballos de paso. Pero de igual manera también tenemos que tener en cuenta que los niños deben cumplir con el mínimo de la presentación de las exigencias que tiene el reglamento, siendo no válida pero siendo fogueo y siendo juzgado y avalado, pues hay que cumplirlas. Nos ponemos en movimiento, por favor. Joven, nos ponemos en movimiento, por favor. Yo estaba de pronto comentando de que nosotros tenemos que montar nuestros niños en caballos que no ofrezcan dificultad. Yo creo que ustedes observaron que desde el inicio ha tenido un poco de dificultad con su ejemplar. Obsérvenle las manos, que ella hay que manejarla con rienda desigual y hay dificultad para que calibre. Esa es una de las dificultades que no favorece al participante. Pero sí quiero hacer relevancia en lo que pasó cuando él inicia su recorrido. Él hace su recorrido de reconocimiento en buena forma. Cuando ya va a iniciar las pruebas del 8, si ustedes estuvieron atentos, se dieron cuenta que él entra, pero coge el poste contrario y gira en el poste para iniciar su prueba. Esa es una prueba, esa es una penalidad fuerte por concentración. Recuerden que la concentración tiene un puntaje, pero sumado a ello también el recorrido. Y pues se inicia mal el 8, tiene que terminar el 8 mal porque no hay la posibilidad de poderlo organizar. De igual manera también con faltas de sostenimiento, él se acomoda de buena manera cuando puede de pronto calibrar la parte de sus manitos con la rienda de la yegua. Ahí él se acomoda un poco. Razón de eso, no le puedo dar la medalla de oro porque hay detalles realmente que hay que corregir y hay detalles que realmente suman respecto a la puntuación. Por eso se le otorga una medalla de plata, pero también con la recomendación de que hay que hacer más énfasis en ese recorrido y en esas pruebas que son realmente lo que les da a ellos participando el puntaje y la ubicación bien en una válida o en un campeonato.
Nos la siguiente categoría. Amazonas Junior, just 2 por just 4 años, 3 participantes de categoría. Con número 1, Josberly Rosario Peña. Con número 2, Meluen Sempertigues. Y con número 3, Mia Rose Trump. Aprepista Benjamin Soliana. Aprepista Benjamin Soliana. Prepara Cial Coleman, Abigail Wong y Cecil Deco. Prepara. Cambio de dirección. Por pasaje que plana a pista. Categoría Amazonas Junior, just 2 para just 4 años, nos pasa para el prueba individual, comenzando con participante con número 1, Josberly Rosario Peña. Just 4 años de edad, su instructor da Brigitte Werleman. Ejemplar que está montada a salir de modalidad paso fino. Su rancho da La Ponderosa. En su prueba individual, Josberly Rosario Peña. Itu teka ke bro. Ya tu tak malu kena. Su prueba individual, Josberly Rosario Peña. La monta noche ejemplar Asaí, modalidad paso fino. Josberly de just 4 años de edad, su instructor da Brigitte Werleman.
Sa continente prueba ng individual di participante con number 2, Meluen Sempertigues. 2 años de edad, su instructor Vela Buarlama. Ejemplar Hueta Mondao eta Florentina di modalidad paso fino. Su rancho Rancho Monte Azul. En su prueba individual, Meluen Sempertigues. Salida en categoría Amazonas Junior 2 a 4 años. Benjamin Soliana a prepista. Prepara. Cial Coleman, Abigail Wong, Cecil Dayhoff, prepara. Prepara también George Springer, Zachary Coffey y Sarah Tut. Se ele peda vai ao bom, essa sapato mesmo que é da slab bike. En su prueba individual de categoría Amazonas Junior 2 años, Meluen Sempertigues. Bueno, Cheta monta ejemplar Florentina di modalidad paso fino. Su instructor está William Guardama. Y esto continúa con el prueba individual de participante con número 3, Mia Rose. 2 años de edad, su instructor es Nito y Chayon Kong. Ejemplar Hueta Mondao eta Miss Aruba de las Piedras de modalidad paso fino. Su rancho Rancho Las Piedras. En su prueba individual de categoría Amazonas Junior, 4 años, Mia Rose Draw. Tem uma dentro. Aprepista Benjamin Soliana. Aprepista Benjamin Soliana. Prepara Cial Coleman, Abigail Wong, Cecil Dayhoff.
Kunnen we maar nemen bij de leeuw? Dat hij namelijk maar circa de telefoon se komen. En su prueba individual, Mia Rose Trump tomó Miss Aruba de las Piedras de modalidad paso fino. Su instructor, Tandito y Chayon Ko. Aprepista Benjamin Soliana, aprepista. Kon ik het charge voor rato? Tres amazonas para esta categoría junior. Las tres amazonas que nos hacen su presentación y que cumplen con todos los requisitos o el trayecto o el recorrido que exige el reglamento. El movimiento es tan amable en la amazona con el número 3. Ella venía haciendo una buena presentación, pero hubo detalle dentro de cuando ella va terminando ya su recorrido que la ubican en este puesto. Pero es bueno detallar lo que pasa con todo lo que ella hace. Mire que ella se sienta de buena manera. ¿Qué detalle tiene si ustedes observan los codos de ella? Vemos que ella se tensiona un poco en los codos. Pero con respecto al recorrido, hizo unos buenos giros en marcha. De igual manera, cuando va por fuera de sus pesos, ven el ejemplar, lo ven que está calibrado. Detalles, cuando ella pasa por la pista sonora, ustedes observaron que ella no logra pasar su ejemplar calibrado, pierde totalmente la ejecución del andar. Pero me llama la atención y son detalles que hay que corregir. Si ustedes observaron la serpentina cuando ella la ejecuta,
llama muy brusco su ejemplar. Debe tener más suavidad en las manos. Cuando ella llama a su ejemplar de esa manera, pierde estabilidad y se le recuesta en la serpentina. Ustedes pudieron observar lo que pasó. Hubo un momento en que pierde totalmente esa línea recta en el callejón de la serpentina. Esos son detalles importantes a corregir. Ella hoy queda ubicada con la medalla de bronce en la categoría. La amazona con el número 2, si es tan amable. Con mejor calibración en el andar de su ejemplar. Ha tenido esa condición, esa concentración en esa calibración de su ejemplar. Pero yo quiero que ustedes la observen a ella, le observen los codos, los hombros y la cabeza. ¿Qué nos está mostrando ella en esa presentación? Observen la rigidez que ella maneja en su posición. Recordemos que de las cosas importantes que tenemos nosotros en la equitación es la naturalidad de nuestros participantes. Miren que ella se muestra tan rígida que observen que su cabeza la lleva arriba y ella no se mueve. Y la idea de la equitación no es esa, es con naturalidad. Deben llevar los niños en su presentación esa naturalidad, que ella vaya fluyendo y que así todo su cuerpo trabaje. Mire que ella en algunos momentos pierde también un poco esa estabilidad. Y si ustedes estuvieron atentos, cuando ella hace los 8 los hace bien, pero cuando entró a la serpentina esa rigidez le impedía un poco manejar o tener más destreza para lograr centrar su ejemplar. Y eso hay que corregirlo, esa naturalidad hay que buscarla. Para ella, la medalla de plata en la categoría. La amazona con el número 1, la de mayor naturalidad en su presentación, ha mantenido su ejemplar calibrado también con detalles. Si uno la ve por detrás, vemos que ella levanta sus pies hacia arriba y despega sus rodillas continuamente del caballo. Tiene luz en las rodillas, donde ella le hace ventaja a las otras, que ha sido una niña de mayor naturalidad. Así como ustedes la ven, así ella ha hecho su presentación. Miren la postura, adelanta un poco sus pies. Su ejemplar ha estado calibrado todo el tiempo, la pasada por la tabla, cuando estuvo de igual manera en la serpentina. Ella es la medalla de oro en la noche de hoy.
categoría Benjamin Soliana. Participando en categoría jinetes junior, just 2 pa just 4 años, a la pista. Un solo participante en categoría Benjamin Soliana. Damonda Wenochi, Niña Bonita de Guadalupe, de modalidad paso fino. Cambio de dirección, por favor. Benjamin continúa di viaje su prueba en individual. Sa categoría jinetes junior, just 2 pa just 4 años, Benjamin Soliana. Just 2 años de edad, su instructor Tawela Puerla. Ejemplar que estamos dando esta Niña Bonita de Guadalupe de modalidad paso fino. Su rancho, Rancho Monte Azul. A prepista, Cial Coleman, Abigail Wong, Cecil Daycoff. A prepista, Cial Coleman, Abigail Wong y Cecil Daycoff. Prepara Jordi Sifinger y Zachary Coffey. Al participar de categoría jinetes juvenil de 5 a 17 años, prepara también Sara Tut. Protestando, tanto
el juez correctamente te llama el miembro nada para bien papi con él, pues con esa tiene un barrera de idioma también nada. O sea, el caballo normalmente no te habla español, pero el doctor no te viene de Colombia, pero eso no conoce en Aruba, español te frega. Ese español no te va a ir mucho bueno. Entonces, sí, él tiene un chance, ¿no? Él tiene un chance, pero esto va a dar que el caballo está de ahora muy para mucha, o sea, sí, pues voy a brincar que el caballo plus por va que era bonita cinta con todo eso. Entonces, está muy loco. Ese es el problema más grande que me quiere con Arubatín, la caballo que está apto para cierta categoría. Como eso, como un jinete normal, o montador normal, que saque el caballo, está más dotado para controlar, ¿no? Pero a través de un bestia, ¿no? Espanta, sonido, portar mucho no saco para manejar full, que ven, tiene algún cosa que te pasa, entonces, ya, el juez tiene que cuida el caballo, cuida el ejemplar, pero también el jinete, ¿no? Que me ambos de allá algún cosa, no estoy conversando con él, pero de una categoría, ya para generar que el mundial acaba, caballo sale así, no va a perder. Pero el dor que te usó, entonces no tener más chance posible y me te quiere que o catama bisa es problema grande ejemplar nan que mucho nan por dominar. Entonces ahí está pasando lo que nan ku Yammer, pues está trabajando un bonito recorrido, pero caballo a Bari ela protestando. Ahora no vai de que request vai tomar sua decisão. Pero está jugando muy bien, ¿no? Yo solo digo claro que ni cuando bon abocore o cinta, si el caballo no cumple, bueno, prueba va a perder punto de prueba. Ustedes observaron lo que pasa con el competidor que hay en este momento en la pista. Nosotros en los reglamentos y como juez y como dirección técnica tenemos obligación de proteger los competidores cuando están en la pista. Ustedes observaron que él tuvo dificultades con su yegua, la yegua inicialmente se rehúsa un poco, pero ella ya empieza a trabajar y ya cuando va terminando el segmento la yegua se le barre completamente y ya él está en dificultades. Fue la razón por la que yo paré la yegua, solicité a la dirección técnica que se acercara, porque cuando hay esas situaciones la opción es cambiar de caballo, porque eso es indocilidad.
Sin embargo, él me dijo que llamara a alguien porque él no me entendía lo que yo le estaba diciendo y efectivamente le explicamos lo que estaba pasando, pero no es del resorte de él tomar la decisión si continúa o no continúa, porque es la responsabilidad mía en la pista de un competidor que se me puede caer si yo permito que siga. Sin embargo, vemos con su señor entrenador y la dirección técnica, le damos la oportunidad de que dé una vuelta en la yegua ya empieza a trabajar, pero ya ustedes después observan lo que pasa con la yegua cuando va a entrar al segmento, la yegua se barre, él pierde el control y ahí ya no hay oportunidad, hay que retirarlo de la categoría. El siguiente categoría de Amazonas juvenil Y5 para 17 años. 3 participantes de categoría. Regale tu
Así nos declama siguiente categoría. Nos continúa aquí competencia hoy noche. En categoría de Amazonas Juvenil de 5 para 7 años. 3 participantes en la categoría. Llamando a arriba pista con número 1, Cial Colman. Con número 2, Abigail Wong. Con número 3, Cisel Dayhoff. Saque de categoría Amazonas Juvenil de 5 para 7 años. Prepista Jordi Zifinger y Zachary Coffee. A prepista Jordi Zifinger y Zachary Coffee. Prepara Sara Tut. Cambio de dirección. Por pasa con ejemplar na pa prepista. Prepista, por favor. De categoría Amazonas Juvenil de 5 para 7 años, 3 participantes. Nos pasa para prueba individual de cada participante. Nos comienza con participante número 1, Cial Colman. Cial de 7 años de edad, su instructor da Guillermo Higuita. Ejemplar que estamos dando el secreto de mágico de modalidad paso fino. En su prueba individual, Cial Colman.
categoría Amazonas Juvenil, de 5 pa 17 años, Cial Coleman en su prueba ng individual. Namondaw es secreto de mágico de modalidad paso fino. Su instructor ta Guillermo Higuita. Coleman. So, continua ko prueba ng individual di Abigail Wong. Abigail din 16 años, de edad, su instructor da Gino Werleman. Ejemplar Cuetamonta ta azucarada de San Isidro, modalidad paso fino. Su rancho da Criadero Alma. De categoría Amazonas Juvenil de 5 pa 17 años, Abigail Wong. A prepista Jordi Zifenger y Zachary Coffey. A prepista Jordi Zifenger y Zachary Coffey. Prepara Sara Tut. Su prueba individual Abigail Wong. En categoría Amazonas Juvenil de 5 pa 17 años. La monta azucarada de San Isidro. Modalidad paso fino. Su instructor Gino Werleman. Y nosotros continuamos con participante con número 3 de categoría Cicel Daykoff. Cicel Daykoff, de 5 años de edad. Su instructor William Werleman. Ejemplar Guetamontata Florentina de modalidad paso fino. Su rancho de Rancho Monte Azul.
Participante número 3, el último participante de la categoría Amazonas Juvenil de 5 pa de 7 años, Cecil Dijkhoff. A prepista Jordi Siefenger y Zachary Coffey. A prepista prepara Sara Tut. Su prueba individual Cecil Dijkhoff. Tamondawe Florentina de modalidad paso fino, su instructor ta Willem Werleman. Llamando para prepista Jordi Siefenger y Zachary Coffey. A prepista Jordi Siefenger y Zachary Coffey. Siguiente categoría de jinetes juvenil de 5 a 17 años. Prepara también Sara Tut de categoría Amazonas aficionadas de 8 a 20 años.
prueba de comparación entre 1 y 3 sale la prueba número 3, que es el trabajo en círculos del licuador. categoría de amazonas juveniles de 15 a 17 años. 3 muy buenas amazonas. Realmente una competencia interesante. 3 niñas que lo hacen muy bien, que no fue una de ellas llamada a comparación por detalles. Yo cuando veo la calidad en las 3 niñas que en este momento están, nosotros tenemos que fijarnos en cualquier detalle que nos pueda hacer la diferencia. Como vamos la amazona con el número 2, si es tan amable. Es una niña que se sienta muy bien, que maneja muy bien su ejemplar, que tiene
sentido de conducción. El sentido de conducción es la capacidad que tienen de mantener calibrado su ejemplar. Con respecto a sus dos compañeras, dio ventaja en dos detalles. Ustedes observan que yo las veo mucho por detrás, por delante, y hubo momentos en que ella nos abrió sus pies, así como en este momento ustedes lo están viendo. La parte de abajo ella abre sus pies, y cuando fue a hacer los giros en el 8 hizo exactamente lo mismo. Abrió sus pies, pierde un poco esa posición, y cuando ella los abre, obsérvenla ahí, se los va un poco hacia adelante y nos modifica la posición de sus pies de la rodilla, sus piernas de rodilla hacia abajo. Ese fue el único detalle que le vi. Es una niña, como les digo, que se sienta muy bien, que pone muy bien sus manos, que tiene sentido de conducción, que es ordenada, pero hoy ese detalle, en la condición y en la calidad que hay, la ubicó con la medalla de bronce en la categoría. Las otras dos niñas, las amazonas 1 y 3, que fueron sujetas a la comparación, yo siempre he dicho que cuando hay comparación es porque consideramos que ambas, o quien se llame a la comparación para los puestos de arriba, es porque hacen una presentación impecable, impecable en su conducción, en su concentración, en la forma como se acomodan en su montura, en la profundidad, en la elevación y en la posición de sus manos. Ahí ustedes las pueden observar ambas, la forma como van. Por esa razón se van a prueba de comparación, y la prueba de comparación que sale sorteada son los círculos. En los círculos nosotros observamos que ellos sean concéntricos, que sean unos círculos iguales, que se mantenga la posición, que no se varíe, pero de igual manera que se mantenga la estabilidad del andar y la energía de los ejemplares. Yo creo que fue evidente que hubo una de las amazonas en la comparación que tuvo que ampliar más su ejemplar al hacer los círculos. Ahí ella hizo unos círculos un poco disparejos, y de igual manera cuando fue girando, si ustedes estuvieron atentos, varió un poco su espalda. Ahí la pueden ver exactamente lo que les estoy explicando. Miren las espaldas de las dos niñas, y hay una que la varía, la manda hacia atrás y la varió ahí. En ese orden de ideas, la medalla de oro es para la amazona con el número 3, y la amazona con el número 1 es la medalla de plata.
tablet of computer, hungabuegan ang favorito di Loto online. Loto, el Lotería de Aruba. Awobo por multiplicabo prêmio de Beckford, também com multi-X com 5 biyaha. Essa kita bo chance de ganhar mais awo com Beckford e multi-X. Visita qualquer revendedor de Loto ou visita Loto online. Conta hunga, quis bo 4 cifras ou 3 cifras de 0 até 9. Pidi pa agregar multi-X na Beckford. Se você compra florin na Beckford, multi-X lo custa automaticamente florin. Botecat lo custa total 2 florin. Sorteo to hunga di Jaluna pa sábado. Participante con número 2, Zachary Confi montando Vendaval de Santa Inés, modalidad trocha. Corrección, Jordi montando Zafiro Azul. Cambio de dirección, por favor. Dirige ejemplar nampa prepista. De categoría jinetes juvenil de 5 pa de 7 años y penúltimo categoría de Awenochi, nos tienen 2 participantes. Nalo pa sa wagi pa ng prueba ng individual, los na kumisa ko participante ko numero 1, Jordi Sivingan. Jordi ting 16 años de edad, su instructor ta Werlaman. Ejemplar ko ita mo daw ita Zafiro Azul, modalidad paso fino, su rancho ta Rancho Monte Azul. Su prueba individual Jordi Sifingan. A prepista Sara Tut. A prepista Sara Tut.
su prueba individual de categoría jinetes juvenil G5 para 17 años, Jordi Sifinger. La monta ejemplar zafiro azul y modalidad paso fino. Su instructor está William Werneman. Continua que prueba individual de participante con número 2, Zachary Coffey. De categoría jinetes juvenil G5 para 17 años, Zachary Coffey. G5 años de edad, su instructor Daviani Coffey. Ejemplar cueta montada Vendaval de Santa Inés, modalidad trocha. Su rancho da su rancho da criadero W. Fue último participante de categoría jinetes juvenil G5 para 17 años y penúltimo para presentar a Weden Interpaso 2025. Individual de Zachary Coffey, categoría jinetes juvenil G5 para 17 años. Aprepista Sara Tut. Aprepista Sara Tut. El último categoría de hoy noche, lota de Amazonas aficionadas, 18 para 20 años.
En esta categoría de jinetes de 15 a 17 años tenemos dos competidores que hacen una muy buena presentación. Sus diferencias mínimas realmente. El movimiento es tan amable, el jinete con el número 2, por favor. Observemos la parte de la postura. Nosotros en la postura observamos no solamente el asiento, sino la forma como se acomoda en él y la verticalidad en la espalda. También la forma y la naturalidad con que deben caer las piernas y los pies. Pero también sumado a ello, la forma como se lleva la rienda, la forma como se conduce el ejemplar, que sea con buen sentido, con buen orden, y de igual manera cómo se sortean las pruebas. Vemos en él una buena facilidad en el trabajo. En las pruebas ustedes observaron la forma como él fluyó en el 8 y en la serpentina, haciendo unos muy buenos callejones. La tabla de igual manera, con una muy buena presentación. Con mucho gusto, en la noche de hoy para él, la medalla de oro en la categoría. El jinete con el número 1 sí es tan amable en movimiento, también con muy buenos atributos. Pongamos el movimiento, por favor, jinete con el número 1. Con muy buenos atributos, con muy buena presentación, también con sentido de conducción, con orden, con una buena disciplina. Detalles mínimos hacen la diferencia y les voy a decir cuál fue el detalle. Cuando pasó por la tabla tuvo algunas imprecisiones su ejemplar, detalle de calibración, que fue lo que le jugó en contra en el momento de la presentación. Pero en general también una muy buena presentación, con muy buena organización, con muy buena disciplina, sortea muy bien sus pruebas individuales. Con mucho gusto para él, la medalla de plata en la categoría.
Y el último categoría para Buenochita, categoría de Amazonas aficionadas, 18 para 20 años, Sara Tut. A Buenochita monte ejemplar, heredero del rey de Villa Floralina, modalidad trocha. Cambio de dirección. Nós continuamos com a prova individual de participante. Amazonas aficionadas, 18 para 20 años, un solo participante. Sara Tut, 18 años de edad, su instructor da Harold Zuleta. Ejemplar que está montada, heredero del rey de Villa Floralina, modalidad trocha. Su rancho da Villa Floralina. Ya que estoy tomado para poder decir
promesa que me guarda. Sé que no son horas de llamar, pero te vienen. En su prueba individual de categoría Amazonas aficionadas 18 para 20 años, Sara Tut, Avenoche de Monte ejemplar heredero del rey de Villa Floralina de modalidad trocha. Su instructor Harold Zuleta. Antes de darle el último fallo de juzgamientos de este cuarto fogueo de equitación en caballos de paso, quiero, en nombre de la doctora Ana Isabel González y en el mío, que somos que vinimos de Colombia, agradecerles la invitación, agradecerle a Oka, a Yemina, a Nelly, por invitarnos a acompañarlos en estos dos eventos, en el de juzgamiento de caballos ayer y hoy en los juzgamientos de equitación. A Brigitte en la dirección técnica que nos acompañó, de igual manera al asistente que acompañó a la doctora Ana en la prepista. Mil gracias. A todos ustedes que están aquí, gracias por el acompañamiento, por el respeto, y de igual manera a los participantes, a los dueños de los caballos, también gracias, porque sin ustedes no se pueden realizar estos eventos. Nos vamos muy agradecidos por las gentilezas que han tenido con nosotros, realmente nos hemos sentido como en casa. Mil gracias y bueno, de pronto hasta otra oportunidad. Esperamos que hayan quedado, que nosotros hayamos hecho las cosas bien y ustedes hayan quedado tranquilos como nos vamos nosotras, igualmente tranquilas con el deber cumplido. Mil gracias. La última categoría es la de Amazonas, aficionadas de 18 a 20 años. El movimiento, si es tan amable. Encontramos en ella una muy bonita posición. Miremos la forma como ella se sienta, la profundidad en el galápago, en su sillín, pero también lo importante, la naturalidad que ella nos muestra. Yo siempre, cuando hablo de la equitación, digo que la postura es el reflejo de la forma como el participante se acomoda en la montura, en esa profundidad que le da la posibilidad de ser natural, de que las piernas caigan de manera natural y que de igual manera los pies vayan paralelos al caballo. Sumado a ello, también que haya una comodidad en la espalda, que eso es lo que ella nos refleja, pero también una buena conducción. Su ejemplar ha estado claro, preciso, con unas buenas pruebas individuales, con buenos giros en el 8, con una buena serpentina, con un buen recorrido. Por eso, en la noche de hoy, para ella, con muchísimo gusto, la medalla de oro en la categoría. Mil gracias y feliz noche. Medalla de oro, mejor amazona, aficionada 18 para 20 años, Sara Tut. De forma que también nos llegan a final de competencia Interpaso 2025, dan que na Turco a participar, dan que na Turco estaba presente 2 días aquí para bien na Turco estaba a forma parte de organización y hace 2 días aquí posible
En particular, nos quiero agradecer sponsor ng sinang no lota wata posible pati un evento así na grande y así na bonita dan kinaloto pa deporte, Aruba Tourism Authorities, Levant Condominiums, Superfood, ASD, Casa del Mar, Costa Linda, Criadero Villa Floralina, Divino, Awemeinta, Aguardiente Amarillo, D-Shop, Quick Action Septic Service, dan kinatur voluntario, tur miembro di OCA, pa bien na tour ganado y nos lo do pa ng otra oportunidad. Feliz anoche. Feliz anoche.